El sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal. El cerebro a su vez posee neuronas, conexiones organizadas de varios tipos con largas conexiones, entre ellas que componen la materia blanca y materia gris. La sustancia blanca, también conocida como materia blanca, está compuesta por las fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Se encuentran en las estructuras centrales del cerebro, como el tálamo y el hipotálamo, y entre el tronco encefálico y el cerebro. Los axones están protegidos por la vaina de mielina, que les proporciona aislamiento de los procesos eléctricos y que les permite transmitir las señales nerviosas más rápidamente. La mielina también es responsable de la apariencia blanca de esta sustancia. El 60% del cerebro está compuesto de materia blanca. La sustancia blanca permite la comunicación entre la materia gris y otras partes del cuerpo. Transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. También controla las funciones de las que el cuerpo no es consciente, como la temperatura, la sangre de presión y el ritmo cardíaco. Se encarga de liberar las hormonas y gestiona el control de hambre y la sed, también de las emociones. La sustancia blanca tiene como función también la construcción de redes neuronales veloces que ayudan en el proceso de la memoria, el aprendizaje y en general nuestros recursos cognitivos en el desarrollo de la inteligencia. La sustancia gris o materia gris es un componente esencial del sistema nervioso central y está formada por los cuerpos neuronales y los neuropilos, región comprendida entre varios cuerpos celulares o somas. Se compone de terminales axónicos, dendritas y células gliales. Lo que diferencia la materia gris de la blanca es que la primera no tiene ninguna capa de mielina. La materia gris se distingue de la sustancia blanca en que contiene numerosos cuerpos celulares y relativamente pocos axones mielinizados, mientras que la sustancia blanca contiene relativamente muy pocos cuerpos celulares y se compone principalmente de largance de tractos de axones mielinizados. La diferencia de color surge principalmente del color blanco que posee la mielina. La sustancia gris debe su color a los núcleos grises que componen las células. En tejido vivo, la materia gris en realidad tiene un color gris muy claro, con tonalidades amarillentas o rosadas, que provienen de capilar de los vasos sanguíneos y los cuerpos de las células neuronales. Como ya hemos dicho, la materia gris contiene la mayor parte de los cuerpos neuronales del cerebro. Se encuentra en las regiones del cerebro implicadas en el control muscular y la percepción sensorial, como ver y oír, la memoria, las emociones, el habla, la toma de decisiones y el autocontrol. La materia gris en la médula espinal se divide en tres columnas. La columna gris anterior contiene neuronas motoras. Estas células son responsables del movimiento de los músculos. La columna gris posterior contiene los puntos de sinapsis de las neuronas sensoriales. Estos reciben la formación sensorial del cuerpo, incluyendo el tacto fino y la vibración. La columna gris lateral es la tercera columna de la médula espinal. La ontogenia, también llamada morfogénesis, describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación de un cigoto durante la reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la forma adulta. La ontogenia se encarga de describir cómo se desarrolla un ser humano o un animal. La noción se focaliza sobre todo en la etapa embrionaria, cuando se produce la fertilización del óvulo. A través de la ontogenia, por lo tanto, se pueden analizar las modificaciones que se producen en la estructura del individuo. Las células del cigoto comienzan a diversificarse y se organizan en órganos y tejidos, mientras crecen, un proceso que se lleva a cabo de acuerdo a diversas interacciones y a la dinámica interior del organismo en formación. La ontogenia reconoce diferentes etapas del desarrollo. Todo comienza con la fecundación, es decir, con los dos gametos que se unen para formar un cigoto. Un proceso de activación hace que el cigoto inicie, a través de la mitosis, su segmentación.
La filogenia del cerebro. Todos los seres vivos deben ponerse en contacto con el medio ambiente en el que se desenvuelven, percibir los cambios que en éste se produzcan y responder a estos. Dicha respuesta puede ser externa y apreciable a través de un movimiento, o bien interna y por tanto no apreciable, pero siempre con un objetivo, el mantenimiento de la homeostasis. Para lograr esto, los organismos han desarrollado mecanismos para censar estas alteraciones ambientales y mecanismos efectores para emitir la respuesta deseada. Dependiendo del tipo de organismos, estos mecanismos serán simples o más complejos. En aquellos que han alcanzado un corto nivel de complejidad y organización se le ha llamado sistema nervioso, donde el centro dominante en el que se integran los diferentes estímulos internos y externos y del cual se desprenden las respuestas se denomina cerebro. El cerebro y todo el sistema nervioso central se derivan de una estructura tubular hueca llamada el tubo neuronal, constituido por células que especializan la transmisión de estímulos, también conocidas como neuronas. Este tubo en su parte cefálica o anterior genera tres dilataciones, quedecefálico, acudal, que denomina proencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Del proencéfalo se derivan el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo está constituido por los hemisferios cerebrales y diencéfalo está formado por tálamo ventral, tálamo dorsal, hipotálamo y epitálamo. Sin embargo, estas estructuras no siempre han existido. Como las conocemos, ellas han presentado cambios a través del tiempo y el desarrollo que nos ha proporcionado nuestro cerebro. En un principio, el cerebro tiene un pobre desarrollo, un sitio cuya utilidad es la concentración de los estímulos sensitivos especiales, donde grupos neuronales constituyeron centros responsables de funciones, el procesamiento de estímulos sensitivos, las generaciones motoras, regulación de la función bicerebral y funciones cerebrales mayores con el pensamiento. El cerebro poco a poco ha ido asumiendo actividades que primitivamente no poseía, sino que eran realizadas por otras estructuras. El cerebro humano, visto desde su superficie, es una estructura con una gran cantidad de surcos que surgieron por la necesidad de ampliar la superficie de la corteza, que cada vez se hacía mayor por el desarrollo de mayores habilidades motoras. Así, el mecanismo más conveniente fue el plegamiento, que le permitió al encéfalo albergar una mayor cantidad de tejido cortical cerebral en un continente de menor tamaño del que se tendría si no fuera así. Este plegamento fue paulatino, aparece en una forma considerable en los mamíferos. Sin embargo, los humanos tenemos mayor cantidad en esta parte. Existen mamíferos tan complejos como los simios y antropoides, que poseen cerebros plegados, pero aún así no adquieren nuestra complejidad estructural.